Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el fallecimiento de la pareja y las diferencias entre ser cónyuge o ser conviviente. Hay bastantes mitos respecto a este tema y muchas veces están alimentados desde los medios de comunicación y uno escucha repetidas veces que bueno, después de un cierto tiempo, a veces se mencionan los 5 años, 2 años, 10 años, bueno, depende del interlocutor, es lo mismo que todo pasa a ser de los dos, que casarse o no casarse a los efectos legales no tiene implicancias. Y esto es totalmente falso. Es importante que de entrada lo expliquemos, lo planteemos y lo dejemos claro. ¿De dónde surge esta confusión? Puede ser que provenga del derecho de pensión. Es verdad que el conviviente, al igual que el cónyuge, pero en el caso puntual del conviviente se acredita, si demuestra, tampoco es algo automático, que convivió 5 años previos al fallecimiento de su pareja, podría plantear o podría pedir o acceder a un derecho de pensión, que es un importe mensual que se le va a abonar. Pero eso entra dentro del plano de lo que llamamos el derecho previsional. De lo que estamos hablando hoy es del derecho sucesorio, es decir, de la transmisión de los bienes, la transmisión del patrimonio de una persona. Tenía propiedades, ¿tiene derechos el conviviente al igual que el cónyuge? Vamos a ver hoy que no, que hay diferencias sustanciales y que es importante aclararlas. No es un simple acto formal el contraer nupcias y el ir al registro y poner allí la firma aceptando la vida matrimonial. Es verdad también que hay convivencias que se registran, ¿sí? En los registros civiles, en Capital Federal, acá en la Argentina, en los centros de gestión y participación. ¿Esa registración de una unión equivale a un matrimonio? Tampoco. Lo único que me da la registración es la prueba de que soy conviviente para acceder, por ejemplo, a una obra social de mi pareja y para plantear algún derecho que hoy vamos a ver, pero que no otorga equiparación con el matrimonio y no otorga tampoco derechos sucesorios. Nosotros tenemos, a partir del Código Civil y Comercial que se aprobó en la Argentina, o empezó a regir en la Argentina en el mes de agosto del año 2015, una regulación de lo que llamamos la unión convivencial, artículo 509 y siguientes del Código. La unión convivencial va a otorgar ciertos derechos, vamos a ver que no en el plano sucesorio, o muy acotados en el plano sucesorio, y siempre y cuando yo pueda probar 2 años de convivencia estable, de manera similar al matrimonio, que haya un proyecto de pareja entre esas 2 personas, y siempre y cuando ninguno de los dos tenga lo que se llama el impedimento de ligamen, es decir, para que haya una unión convivencial y para los mínimos derechos que vamos a mencionar, tampoco se podrán plantear si uno de los dos tiene una unión matrimonial no disuelta, o sea que ni siquiera hay unión convivencial, por más convivencia extendida que haya, si uno de los dos sigue casado y no se divorció, por más que esté separado en la práctica. Bueno, vamos a ir planteando entonces las diferencias. Primero, el cónyuge frente a la sucesión y frente al fallecimiento es heredero, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que va a poder iniciar la sucesión, que ni hablar que va a tener derechos sobre el patrimonio, que los explicamos en el video anterior, ¿sí? Que inclusive el cónyuge puede llevarse todos los bienes de la persona si no hay descendientes y ascendientes, y si los hay va a compartir la herencia y el patrimonio con ellos en las proporciones que explicamos y que establece la ley. O sea que el cónyuge es heredero. El conviviente no es heredero. Esto básicamente implica que no tiene derechos al patrimonio, o sea que tan sencillo y tan tajante como eso, ¿sí? No tiene derechos a recibir los bienes que dejó la persona fallecida. Y fíjense que esto no varía en función del tiempo de convivencia. Yo soy cónyuge y soy heredero por más que me haya casado hace 5 meses y mi matrimonio se extendió por 5 meses. Ya soy heredero y ya tengo derechos sobre los bienes, ¿sí? Yo
puedo haber convivido durante 30 años y no tengo derechos en la sucesión sobre el patrimonio. Vamos a ver que puedo plantear alguna cuestión, pero voy a tener que probar una serie de requisitos que no se le exigen al cónyuge porque su derecho es automático y es un derecho que ahora vamos a ver también, del cual no puede ser privado, ¿sí? Entonces fíjense acá que el conviviente no es heredero, no puede iniciar la sucesión. Eventualmente, si tiene algún planteo, se va a presentar como un acreedor de la sucesión y va a tener que reclamarlo a los herederos. Primera diferencia entonces, uno es heredero, el otro no. Segunda diferencia, el cónyuge no solo es heredero, sino que es heredero forzoso, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no puede ser privado de la herencia por medio de un testamento. Aunque su otro cónyuge haya hecho un testamento, hay una parte de los bienes donde lo haya omitido y haya designado a otras personas, haya por ejemplo mejorado a sus hijos o haya nombrado como herederos a terceros, el cónyuge hay una parte de la herencia, eso se llama la legítima, de la cual no puede ser privado. Esto lo vamos a explicar en otro video, la legítima, pero sepan que es heredero y es un heredero al que se lo suele llamar forzoso. A nosotros la palabra forzoso no nos gusta mucho, pero es la más entendible. El término correcto sería heredero legitimario, ¿sí? Pero sirve entender esto de forzoso en cuanto a que tiene una parte asignada de la cual no puede ser privado. En cambio, el conviviente, como decíamos, no es heredero y solamente podría ser un heredero testamentario. Yo puedo nombrar heredero a mi conviviente, sí lo puedo nombrar como heredero, pero si existen herederos forzosos, por ejemplo yo tengo hijos, por más designación como heredero que yo realice de mi conviviente, su porción, en el caso de tener hijos, se va a limitar, por más que yo lo haya llamado sobre todos los bienes y haya puesto que tiene derecho a todo, solamente le va a quedar un 33,33%, un tercio de los bienes, porque hay 2/3 que le corresponden obligatoriamente a los descendientes, en este caso que vimos, a los hijos. Entonces fíjense que aún con la mejor voluntad de la pareja de nombrarlo heredero, frente a otros herederos que son forzosos, como los descendientes, el cónyuge o los ascendientes, el conviviente vería limitada su porción en la herencia a una parte determinada y no a toda la herencia. La tercera diferencia, hay más, pero estamos viendo las sustanciales, y esta es muy importante, es que el cónyuge tiene un derecho de habitación sobre la vivienda familiar, en la que convivieron con la persona que falleció hasta el último día. No plantea también plazos, ¿sí? En cuanto a cuánto tiempo tengo que haber convivido, simplemente acreditando que será la vivienda familiar. El cónyuge tiene un derecho que dice el código que es vitalicio y gratuito. Es un derecho de habitación. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo quedar viviendo, el cónyuge se puede quedar viviendo en esa casa y no va a tener que pagar absolutamente nada a los otros herederos como contraprestación por quedarse. No hay un alquiler, un canon locativo, lo que fuera, no. Ese derecho es un derecho gratuito. Sí va a tener que pagar los gastos del inmueble, pero no va a tener que pagar ningún tipo de contraprestación. Por ejemplo, la persona tiene 4 hijos, van a tener que esperar hasta el último día de la vida de este cónyuge que sobrevivió para poder eventualmente habitar esa propiedad o disponer con libertad sobre esa propiedad, ¿sí? O sea que fíjense que es un derecho muy importante porque es gratuito y es vitalicio, quiere decir que lo puedo tener hasta el día en que me muera. Es un derecho muy fuerte que otorga nuestra legislación. Algunos discuten si esto en algunos casos no puede llegar a ser abusivo. Bueno, al que le interese, tengo alguna cosa escrita sobre esta cuestión, pero el código lo plantea de esta manera. Respecto del conviviente, y recordemos que yo puedo haber sido cónyuge 1 año y ya tengo derecho de habitación vitalicio y gratuita. En cambio, el conviviente, sin importar cuánto tiempo hubo de convivencia, tiene un derecho que está atribuido a partir del Código Civil y Comercial
para lo cual tiene que haber una unión convivencial en los términos que mencionamos antes, por lo menos 2 años, ninguno con impedimento del ligamen. Tiene que darse estos requisitos y su derecho es limitado a 2 años. Fíjense, para toda la vida en un caso y acá limitado a los 2 años. Y acá hay una discusión porque algunos dicen que es un derecho que solamente, porque el código no es claro, se puede otorgar o al que se puede acceder si yo pruebo mi necesidad, cosa que para el cónyuge no es requerida, ¿sí? O sea que fíjense qué tajante y qué importante es esta diferencia y qué importantes son las 3 diferencias que hoy hemos planteado. ¿El conviviente entonces no tiene derecho a nada? La verdad es que tiene derecho a muy poco. ¿Puede reclamar o puede plantear algunos derechos? Sí, vamos a verlos ahora rápidamente, pero son derechos que van a ser mucho más acotados y que van a estar sujetos a que se prueben las condiciones de procedencia que el código establece. Uno es un tema del que se viene hablando bastante en el último tiempo, es pedir una compensación económica. ¿Es automática para el conviviente? No, porque tengo que probar si quiero una compensación, que es el pago de una suma de dinero, a modo de beneficio que se le da al conviviente luego de la muerte del otro, tengo que probar que este que lo pide haya sufrido algún tipo de postergación, que haya habido renunciamientos, que lo hayan de alguna manera detenido en su desarrollo personal para abocarse a la vida de pareja, cuidado de los hijos, ¿sí? Es para el caso típico de amas de casa que quizás se dedicaron exclusivamente a la familia o personas que renunciaron a sus trabajos, que dejaron oportunidades laborales para dedicarse a la familia. Bueno, ahí el conviviente podría pedir una compensación, que generalmente es un monto de dinero que se da, pero que de ninguna manera implica tener derechos sobre los bienes en particular de la sucesión, y eventualmente los herederos, si procede la compensación, se la abonarán y una vez pagada, ahí se acabó el derecho del conviviente. Como decimos, no es algo automático y hay que probar una serie de presupuestos, ¿sí? Uno es el desequilibrio, es decir, quedé en una situación muy inferior a la que tenía mi otro conviviente que falleció, y esto es por causa de la convivencia, porque yo sacrifiqué algo en pos del proyecto de familia. Fíjense aparte que este derecho tiene un plazo de reclamo, se llama plazo de caducidad, muy corto, que es de 6 meses. O sea que desde la muerte tengo 6 meses para plantearlo y para requerirlo. Si yo no lo reclamo en ese periodo, ya no tengo derecho después a hacerlo. Otro derecho que podría plantear o otro instituto al que podría recurrir, como vemos, son caminos bastante farragosos, ¿sí? Bastante complejos, que duran muchísimos años en poder probarse, si es que se llegan a probar, es una situación de enriquecimiento sin causa. Por ejemplo, la mujer tenía una propiedad, un terreno, y fallece, pero el hombre prueba que en ese terreno invirtió plata para construir con dinero que era de él. Bueno, en el título de propiedad no va a deslindar qué es de quién. Todo va a ser o va a estar a nombre de la mujer, con lo que se construyó con posterioridad. El hombre podría plantear, bueno, acá le reclamo a la sucesión un enriquecimiento sin causa, porque se está beneficiando con una propiedad construida, que en su momento no existía, con dinero que yo aporté. Bueno, si pruebo esto, que él se empobreció y que la otra parte se enriqueció, en este caso serían los herederos de la persona fallecida, que van a usufructuar esa propiedad, bueno, podría plantear una situación de enriquecimiento sin causa. Otra posibilidad es plantear la existencia de una sociedad de hecho. Es el caso de un emprendimiento, que tengan uno de los convivientes, bueno, y el otro trabajaba todo el día en el local, en el lugar, estaba ahí, pero no figura en ningún papel. Entonces, bueno, podría plantear que eso en realidad es una sociedad y que le corresponde el 50% por disolución de esa sociedad, porque la convivencia se terminó, en este caso, con el fallecimiento, ¿sí? Pero son, como decimos, situaciones puntuales que requieren una prueba acabada y que no van a operar en todos los casos, como si le pasa al cónyuge, que siempre va a ser heredero.
Bueno, después está en la libertad de cada persona de qué camino tomar, pero nos parece importante este video para que uno sepa cuáles son las consecuencias de tomar uno u otro rumbo. Bueno, esperamos que les haya servido y nos veremos en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.